Audiolibro ¿Soy realmente un cristiano? Por Mike McKinley. Capítulo 9. Un poco de ayuda de tus amigos. Mi avión llegó al aeropuerto londinense de Heathrow a las 6 de la mañana. Había viajado internacionalmente pocas veces, así que los rigores de un viaje transatlántico se hacían notar. Tenía los ojos rojos, la boca seca y mi cara gris. Para colmo de males, cuando fui a una cafetería del aeropuerto, no me pudieron vender un café de filtro normal, porque solamente había del tipo de café llamado americano. Finalmente, logré pasar las cintas de recogida de equipaje y conocí a un taxista llamado Chas. Estaba muy bien vestido, había sido enviado por el grupo de misiones que me invitó como conferenciante esa semana. Era lo suficientemente mayor para ser mi abuelo, pero, por extraño que parezca, me seguía llamando señor. Después de un rato, le pedí que me llamara Mike, ya que, como americano, me sentía incómodo con la formalidad y cualquier cosa que oliera a distinción de clase. Chas me explicó que como inglés se sentía incómodo con cualquier cosa que oliera a familiaridad. Pero accedió a llamarme Mike, porque a fin de cuentas yo era el cliente y tenía la razón. Nada más salir, Chas comenzó a contarme cómo llegó a ser cristiano. Había sido adicto a las drogas y al alcohol hasta que una mujer le dio la buena noticia acerca de Jesús y nació de nuevo inmediatamente. Tuvimos una agradable conversación durante el viaje, pero cuando nos acercábamos a la ciudad de Luton, algo así como Cleveland pero sin aquello que hace que Cleveland sea inhabitable, yo estaba luchando por mantener la conversación. Buscando temas, le pregunté a Chas acerca de la iglesia a la que asistía. De repente, el tono de la conversación cambió. Chas cambió la agradable cara inglesa y agarró el volante con fuerza. No voy a la iglesia, me dijo. Tengo todo lo que necesito aquí en mi coche. Escucho sermones por la radio y tengo comunión con la gente que llevo, personas como usted. No necesito ser parte de una iglesia para ser cristiano. Bueno, ¿qué piensas del argumento de Chas? ¿Necesitas ser miembro de una iglesia local para ser cristiano? ¿O es algo puramente opcional? Por un lado, Chas estaba en lo correcto. Es teóricamente posible ser un verdadero cristiano sin ser parte de una iglesia. También es teóricamente posible que dos personas se unan en matrimonio sin vivir nunca en la misma casa. Pero eso no quiere decir que sea una buena idea, y ni siquiera es posible sin que se pierda el significado. Un cristiano que no es parte de una iglesia local no está viviendo como Jesús quiso que su pueblo viviera. Entre otras cosas, vas a tener muchas dificultades para saber si realmente eres cristiano. En este último capítulo, vamos a ver cómo la membresía y el compromiso en una iglesia local son partes importantes del plan de Dios para ayudarnos a saber si somos cristianos. La membresía de la iglesia y la seguridad de la salvación. Cuando te fijas en lo que dice la Escritura, te das cuenta de que a la iglesia se le han dado algunas tareas que hacer. Por ejemplo, la iglesia está llamada a predicar el Evangelio a todas las naciones, Mateo 28, 19 al 20, Hechos 1, 8. La iglesia es también el medio asignado por Jesús para dejar claro, tanto al mundo como a la propia congregación, quién es cristiano y quién no lo es. Como consideramos al comienzo de este libro, muchas personas están confundidas acerca de su estado espiritual. Muchos son creyentes genuinos, pero luchan con el temor de no serlo. De forma más preocupante, muchos creen sinceramente que son cristianos, pero están sinceramente equivocados. Mientras tanto, el mundo mira a la iglesia y, al observar especialmente a esta última categoría, no ve ninguna diferencia real entre los creyentes profesantes y el mundo. Pero si las iglesias locales estuvieran haciendo su trabajo, esto no sería así y libros como este no serían necesarios. Aquí es donde entra en juego la membresía de la iglesia. Las iglesias deberían estar compuestas por personas que están verdaderamente convertidas. En este sentido, una de las funciones de la membresía de la iglesia es dar seguridad de salvación. Ser un miembro de iglesia
significa que la Iglesia cree que tu profesión de fe es creíble. Es por eso que la Iglesia te ha bautizado, te da la cena del Señor y no te ha disciplinado. Otra función de la membresía de la Iglesia es mostrar al mundo lo que significa ser un verdadero cristiano, puesto que excluye a los no creyentes y a los falsos profesantes de la membresía. Obviamente, ningún ser humano o iglesia puede ver dentro del alma y determinar el destino eterno de otra persona. Tampoco deberíamos asumir que ninguna iglesia en particular es perfectamente pura. Aún así, Jesús ha dado a las iglesias una autoridad representativa para hablar en su nombre, evaluar la credibilidad de las profesiones de fe de la gente y establecer nuevas comunidades de creyentes en todo el mundo. Aunque las iglesias ejerzan esta autoridad de forma imperfecta, sigue siendo su derecho y responsabilidad por mandato divino. Consideremos entonces el ejemplo de Chas, mi amigo taxista. Él escuchó el Evangelio y respondió con arrepentimiento genuino y fe, según lo que pude discernir en un paseo de 45 minutos en automóvil. Ahora, él representa a Jesús ante el mundo que le rodea. Todas las personas que se suben a su taxi oyen hablar de Jesús, y esto está muy bien, por cierto. Pero, ¿y si Chas está equivocado? ¿Y si su profesión de fe no es genuina y Chas está engañándose a sí mismo? ¿Qué pasa si hay tanto pecado sin arrepentimiento en su vida como para que su conversión sea dudosa? Como ilustración, supongamos que con el tiempo Chas comenzó a cambiar. Empezó a estafar a los clientes, a insultar en voz alta a otros conductores en el tráfico y a insinuarse a algunas pasajeras. Pero él se sigue considerando cristiano. Ahora tenemos dos problemas importantes. Por un lado, un hombre que podría estar engañado creyendo que está convertido. Por otro lado, este mismo hombre está mintiendo a la gente a su alrededor acerca de cómo realmente es Jesús y sus seguidores. Este es uno de los problemas que la membresía de la iglesia local debe abordar. Esto se hace de tres maneras. El bautismo. En la Biblia, el bautismo es la manera normal y prescrita para que un creyente manifieste su fe públicamente y se una a la membresía de la iglesia. El bautismo es una moneda de dos caras. Por un lado, el creyente se autoidentifica como cristiano. Por otro lado, la iglesia afirma la credibilidad de esa profesión de fe y administra la señal y sello del bautismo. Así que, si un reconocido ateo llegara a una iglesia pidiendo ser bautizado, esa iglesia debería examinar cuidadosamente su vida y hacer preguntas de sondeo antes de aceptar bautizarle. Cualquier cosa menos que esto reduciría el bautismo a un insignificante chapuzón en una piscina. La cena del Señor. Si el bautismo es el rito inicial para el cristiano, la cena del Señor es como el creyente expresa su fe permanente en Cristo y su continua conexión con el cuerpo de la iglesia. Al igual que en el bautismo, hay dos caras en la cena del Señor. El creyente llega a la mesa porque se identifica como cristiano. La iglesia admite a la persona a la mesa, porque su vida y conducta parecen coherentes con la verdadera fe cristiana. La disciplina correctiva. El bautismo y la admisión a la cena del Señor tienen el fin de ayudar a asegurar a los creyentes que sus profesiones de fe son genuinas. Si con el tiempo, sin embargo, el curso de la vida de una persona y su conducta empiezan a indicar que no ha sido salvada, entonces la iglesia tiene la obligación de intervenir y dejarlo claro. El apóstol Pablo se enfrentó a una situación como esta en la iglesia de Corinto. Un hombre que era parte de la iglesia estaba involucrado en un pecado escandaloso y la iglesia avaló su conducta en lugar de confrontarla. Así que Pablo escribió a la iglesia para corregir su error. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado, para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho.
En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo, en el día del Señor Jesús. 1 Corintios 5, 1 al 5. Pablo le dice a la iglesia que quite a este hombre de la membresía de la congregación, una acción que se hace visible al no admitirle a la cena del Señor. Y concluye: más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. 1 Corintios 5:11. Esta disciplina tiene un doble propósito. Primero, Pablo quería que el hermano extraviado fuera restaurado, a fin de que el espíritu sea salvo. Sacar al hombre de la iglesia era una manera de decirle: la forma en que estás viviendo no concuerda con tu profesión de fe, por lo que nuestra iglesia ya no puede afirmar tu profesión. La esperanza era que tal acción y tales palabras llevaran a este hombre a arrepentirse y volverse a Cristo para recibir perdón. En segundo lugar, la acción de la iglesia dijo algo al mundo alrededor. La relación de este hombre era tan repugnante que incluso los paganos se escandalizarían. Así que la acción disciplinaria de la iglesia ayudaría a que estos paganos vieran que alguien que vive en pecado flagrante y sin arrepentimiento no es cristiano. Así, Jesús autorizó a la iglesia para que ayudara a establecer públicamente quién es cristiano y quién no lo es. Al bautizar a los creyentes, al celebrar la cena del Señor y al ejercer la disciplina correctiva, la iglesia pone un sello de aprobación a la profesión de fe del creyente. Es una protección contra el autoengaño. Si quieres ayuda para saber si eres cristiano, encuentra una iglesia local que crea y enseñe la Biblia. Pídeles que te ayuden a examinarte a ti mismo. Entonces, si la conclusión conjunta es que eres creyente, pide ser bautizado y únete a la membresía de la iglesia. El campo de pruebas de nuestra fe. Si recuerdas, vimos al principio de este libro que la fe genuina en Cristo se caracteriza por 5 cosas: creer en la verdadera doctrina. No eres cristiano simplemente porque te agrade Jesús. Odiar el pecado en tu vida. No eres cristiano si disfrutas de pecar. Perseverar en el tiempo. No eres cristiano si no perseveras en la fe. Amar a los demás. No eres cristiano si no te preocupan las otras personas. Ser libre del amor por las cosas del mundo. No eres cristiano si para ti las cosas del mundo son más valiosas que Dios. Al igual que una iglesia debería quitar a aquellos que parecen ser falsos profesantes de fe, también debe edificar a los que parecen ser verdaderos creyentes. Pasemos ahora a considerar cómo participar en una iglesia local te ayudará a vivir algunos de los temas explicados en este libro. Creencia en la verdadera doctrina. La iglesia está llamada a predicar la verdadera doctrina, específicamente el contenido de la palabra de Dios, cuyo mensaje se centra en el mensaje de la vida, muerte y resurrección de Cristo. Así que Pablo escribe a Timoteo, un pastor en la iglesia de Efeso, y le ordena que enseñe nada más que la verdad de la palabra de Dios, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Segunda de Timoteo 4, 2 al 5. En la misma línea, Jesús da líderes a sus iglesias, de modo que estos líderes instruyan a la congregación en la verdad. Pablo escribe en otra parte, y él, Jesús, mismo, constituyó a unos, apóstoles, a otros, profetas, a otros, evangelistas, a otros, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio,
para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Efesios 4:11 al 14. El Cristo resucitado ha equipado a la Iglesia, para que no sea engañada por la falsa doctrina. Los maestros enseñan la verdad y los ancianos protegen a la Iglesia de los lobos. Hechos 20:29 al 31. Así que ser miembro de una congregación sana te pondrá en contacto permanente con la proclamación de la verdad de Dios. Al escuchar la palabra de Dios con otros creyentes, tu fe será fortalecida e inoculada contra el error. Y ponerte bajo el cuidado de líderes piadosos te protegerá de aquellos que pudieran engañarte y llevarte por mal camino. En un mundo que se muestra escéptico y cínico, es útil, no, más bien necesario, tener contacto regular con creyentes que piensen igual, aunque solo sea para recordarte que no estás loco por creer en estas cosas. Odio por el pecado en tu vida. La membresía en una iglesia también te ayudará a odiar el pecado. A medida que la palabra sea predicada, entenderás más claramente lo que es el pecado, lo engañoso que es, y cómo los cristianos tienen mejores promesas en las que descansar. El mundo que nos rodea no valora la enseñanza de la Biblia sobre estos asuntos. La televisión pregona las virtudes de la lujuria y la falta de respeto. La publicidad fomenta la codicia y la envidia. Los restaurantes tipo buffet siguen siendo un negocio rentable, fomentando la gula. Pero en la iglesia tienes un lugar en el que la piedad es valorada, esperada y promulgada. Los hermanos y las hermanas en la iglesia deben amonestarse unos a otros, Colosenses 3:16, capacitarse en lo que es apropiado, Tito 2:3 al 4, y exhortarse para tener dominio propio, Tito 2:6. El autor de Hebreos insta a los cristianos a seguir reuniéndose para animarse unos a otros hacia la piedad. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. Hebreos 10:24 al 25. Además, el estar involucrado en una iglesia te proporcionará un entorno en el que tendrás oportunidades de decir no al pecado. En Gálatas 5, Pablo enumera toda una serie de pecados que los creyentes deben rechazar. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Gálatas 5:19 al 21. ¿Te fijaste en la secuencia de pecados en el medio del texto? Estos son los tipos de pecados que surgen en comunidad. Los individuos aislados normalmente no necesitan preocuparse acerca de los celos, las enemistades o las contiendas porque no hay nadie alrededor para ponerlos celosos o airados. Pero la vida en una iglesia, llena de pecadores como tú, te dará muchas oportunidades, tanto para experimentar estas tentaciones como para luchar contra ellas. Hay muchos pecados, de los que nunca podrás liberarte si tu comunión se restringe a lo que vives en un taxi. Chas, el taxista, parecía un buen tipo, era amable y paciente. Pero, seamos honestos, Chas no tuvo que pasar mucho tiempo en mi presencia. Nunca llegó a saber cómo soy, cuando estoy estresado o irritable. Nunca tuvo que ser paciente con mi pecado o enfrentar mi egoísmo. No solo estaba perdiendo una oportunidad de conocerse a sí mismo de verdad, sino que también estaba perdiendo la oportunidad de conocer a otros creyentes, como yo, y ayudarles con su pecado. La vida en la iglesia nos ayuda a odiar el pecado, lo cual nos ayuda a ayudar a otros a odiar el pecado. Perseverancia en la fe. ¿Te acuerdas cuando mencioné en el capítulo 5
¿cómo Jesús dijo que el que persevere hasta el fin, éste será salvo? Mateo 10:22. La membresía de la Iglesia nos ayuda a hacer precisamente eso, perseverar en la fe hasta el final. En Hebreos 3, recibimos estas instrucciones: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo, antes exhortaos los unos a los otros, cada día, entre tanto que se dice, hoy, para que ninguno de vosotros endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme, hasta el fin, nuestra confianza del principio. Hebreos 3:12 al 14. El autor nos dice que debemos exhortarnos unos a otros para que no seamos endurecidos por el engaño del pecado. Una vez más, ¿cómo puede el cristiano solitario hacer eso y no llegar a endurecerse y autoengañarse? En la Iglesia, formamos relaciones con hermanos y hermanas que llegan a conocernos, que se comprometen a hacer bien en nuestras vidas y que luego nos exhortan diariamente para permanecer fieles. Cuando ven que nos alejamos, tratan de restaurarnos a la fe. Santiago 5:19 al 20. Amor por los demás. Si recuerdas, vimos que los cristianos tienen que caracterizarse por el amor a sus enemigos, el amor a los necesitados y el amor por otros cristianos. En cierto sentido, la membresía en una iglesia local nos da la oportunidad de hacer las tres cosas. Como D.A. Carson ha señalado en su libro, Amor en lugares difíciles, amar a otro cristiano, es amar a alguien que solía ser un enemigo de Dios y de toda la humanidad, tal como tú eras antes. Ahora, en la iglesia, estos enemigos aprenden a amarse unos a otros de forma práctica y concreta. En la iglesia, también aprendemos a amar a los que están necesitados, tanto en términos físicos como espirituales. El mundo tiende a despreciar a los necesitados. Pero la iglesia debe abrazarles. No quiero limitar nuestro amor a nuestros enemigos, a los necesitados o a otros cristianos dentro de nuestra propia iglesia local, aunque es el mejor lugar para comenzar. ¿Puedes amar a tu amigo cristiano que asiste a una iglesia diferente? Por supuesto. De hecho, deberías hacerlo. Pero nuestras interacciones más importantes con otros cristianos tienen lugar en el contexto de la iglesia local, ya que estas son las personas que se han comprometido a supervisar nuestro discipulado y nosotros el suyo. En Efesios, Pablo describe lo que debería ser el amor en la iglesia local. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos. Efesios 4:1 al 6. Andar como es digno de nuestro llamado significa mostrar paciencia, soportar a los otros con amor y mantener la unidad. Esto sucede normalmente en la iglesia local, una asamblea real del cuerpo de Cristo. De hecho, creo que esta es una de las principales razones por las que tantos cristianos nominales no van a la iglesia o evitan comprometerse con una congregación en particular. Estar en una iglesia requiere amor. Se requiere abnegación. Requiere anteponer los intereses de los demás por delante de los nuestros. Filipenses 2:4. Los nominales simplemente no quieren la molestia de tener que amar a otros cristianos. Después de todo, enfrentémoslo, el amor es costoso y los cristianos son problemáticos. Si te unes a una iglesia local, es probable que te pongan a trabajar. Se te pedirá servir a otros cristianos, tal vez incluso cuidando a sus hijos en la guardería, y pronto te encontrarás rodeado de algunas personas devastadas, débiles y necesitadas. Esto puede sonar como una mala idea al principio. Pero si recuerdas el amor y el servicio de Cristo por ti, Marcos 10:43 al 45, y si te das cuenta de que es probable que requieras más amor y paciencia de la que pensabas, te sentirás bendecido en la iglesia. El materialismo.
La iglesia es una sociedad de personas que tienen un tesoro mayor que cualquier cosa en este mundo. Los miembros de la iglesia juntan su dinero para apoyar el ministerio de la congregación, ayudar a los pobres y extender el evangelio por todo el mundo. En el mundo, la riqueza te hace importante. No es así en la iglesia. Por eso, Santiago dice a sus lectores que Dios tiene un tipo de economía diferente. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí, en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos, y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo, para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Santiago 2:1-5. Finalmente, ahora bien, me doy cuenta de que todo lo que he descrito anteriormente es lo ideal. Ninguna iglesia te animará perfectamente ni encarnará los principios de la Biblia. Pero el hecho de que la iglesia no sea perfecta todavía, no significa que debas marcharte y seguir tu propio camino. En vez de eso, deberías ayudar a otros en tu iglesia local, examinando también tu vida al mismo tiempo. Procura confirmar tu llamado y elección, y hazlo en el contexto de una comunidad de cristianos que tengan amor y discernimiento. Al final de su última carta, con su muerte acechando en el horizonte, el apóstol Pablo escribió, porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. 2 Timoteo 4, 6-8. Mi oración es que cuando llegues al final de tu vida, seas capaz de decir lo mismo. ¿Cómo responder? Reflexiona. ¿Cómo responderías a la afirmación de Chas acerca de que no tiene por qué estar involucrado en una iglesia? ¿Es suficiente con saltar de una iglesia a otra los domingos? ¿De qué forma el hecho de vivir en comunidad con otras personas nos da la oportunidad de decir no a algunos pecados específicos? ¿Qué buen fruto del Espíritu podemos mostrar solo en presencia de otras personas? Arrepiéntete. Confiesa a Dios cualquier individualismo o desagrado por la autoridad que te haya impedido estar involucrado en una iglesia local. Haz un plan para encontrar una iglesia con la que puedas comprometerte. Recuerda. Efesios 5:25-27 dice: Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. No éramos santos y sin mancha cuando Cristo murió por nosotros. No obstante, Él murió por los pecadores. Alábale porque cualquiera que se acerca a Él, lo encuentra listo para limpiar y perdonar. Informa. Habla con el liderazgo de tu iglesia para hacerte miembro, para que puedas rendir cuentas y comprometerte con la congregación. Pídele a alguien en la iglesia que se comprometa a ayudarte por un año, para que puedas crecer en cada una de las áreas mencionadas en este capítulo.